¿Qué tal, colegas a nivel nacional? Buenas tardes. Ya es de conocimiento público el oficio múltiple 040-2020 que sustenta y especifica la norma técnica 097-2020 sobre las disposiciones para nuestro trabajo remoto para asegurar además el desarrollo del servicio educativo no presencial de las instituciones y programas educativos públicos frente al brote del COVID-19. La 097, que derogó la 088 a fin de brindar las orientaciones respecto a los informes de actividades y el reporte del trabajo remoto. En este oficio múltiple, que tiene la firma además del director de la Dirección Técnico Normativa de Docentes del Ministerio de Educación, señala lo siguiente. Hace referencia a el documento normativo aprobado con la resolución viceministerial 097 que establece que el último día hábil de cada mes y en tanto se realice el trabajo remoto, los profesores deben presentar un informe al director de la institución educativa o al que hace las veces de director en los programas educativos según corresponda, dando cuenta del trabajo remoto realizado. En este informe se debe describir las actividades realizadas adjuntando evidencias en caso le sea posible. Para el caso de las promotoras educativas comunitarias de PRONOI, presentarán un reporte al finalizar la cuarta semana de cada mes a la profesora coordinadora a cargo. Asimismo, la norma establece la presentación de un informe sobre el balance del trabajo remoto realizado durante los meses de marzo y abril. Entonces, cita estos numerales, este oficio múltiple, para describir estos informes precisamente. Informe sobre el balance del periodo de trabajo remoto efectuado durante los meses de marzo y abril. Informe que se presentará por única vez a más tardar al finalizar la cuarta semana del mes de mayo del 2020 para sustentar en esta semana precisamente las actividades, el trabajo remoto que hemos efectuado durante los meses de marzo y abril del 2020 al director de la institución educativa o al que haga sus veces según corresponda. Entonces, este informe mensual de las actividades realizadas se presentará a partir del mes de mayo, desde este mes, el último día hábil de cada mes, es decir, tenemos hasta el 29 de mayo, hasta el día viernes. Correcto, hasta el día viernes 29 de mayo para poder presentar estos informes, siguiendo las orientaciones para directivos brindadas por el Minedu y las que resulten necesarias a través de la interacción a distancia que hayan podido identificar. Se está adjuntando en este oficio múltiple entonces los formatos para ambos informes, los que sustenten el trabajo de marzo y abril en un solo informe y el informe del mes de mayo. Bueno, en el supuesto caso, este punto también es importante que el docente o auxiliar hayan remitido, este punto es para tomarlo en cuenta. Vamos a hacerlo de forma más clara, aquí está. Veamos, le damos lectura literalmente a este numeral. En el supuesto caso que el docente o auxiliar de educación haya remitido un informe con el fin de sustentar el trabajo remoto realizado en los meses de marzo y abril del 2020, el director o el que haga sus veces lo utilizará como insumo para llenar los anexos 3 y 4 de la resolución de Secretaría General, teniendo además en consideración lo citado en el numeral 3 del presente oficio. En este caso, solo en este caso, si el docente, si usted, querido colega, ya lo ha hecho de algún modo de forma formal a dirección, en este caso únicamente el docente no tendrá la obligación o el auxiliar de educación de presentar el informe sobre el balance del periodo de trabajo remoto efectuado en los meses de marzo y abril del 2020, pero sí el informe mensual de actividades realizadas en el mes de mayo. Este sí es el informe obligatorio que todos debemos presentar. Y para los meses siguientes, obviamente.
Si el director de la IE o el que haga sus veces ya presentó a la UGEL o DRE, según sea el caso, el reporte de actividades de sus servidores de los meses de marzo y abril, la instancia administrativa lo tendrá por válido, siempre y cuando haya sido en los formatos de los anexos 3 y 4 de la citada resolución. Caso contrario, deberá subsanarlo y presentarlo en los mencionados formatos. Creo que está claro que los directores, no tengo el porcentaje claro, pero en su gran mayoría han presentado a las UGELes los formatos 3 y 4 habituales para poder llenar y justificar nuestro trabajo en esos meses. Por lo tanto, la obligación la tenemos que nosotros tener en cuenta desde este mes de mayo hasta cuando se trabaje bajo esta modalidad a distancia o a través del trabajo remoto. Está claro, este numeral número 5 es el sustento, yo creo, suficiente para poder abocarnos a los informes, sobre todo de este mes de mayo. En concordancia con lo establecido en el numeral 5.5, el citado documento normativo, el director deberá presentar a través del medio que la UGEL implemente para dicho fin los anexos 3 y 4 de la resolución de Secretaría General, el cual es el sustento para el pago de las remuneraciones. Asimismo, en el numeral 7, indicar que en adelante el informe mensual de las actividades realizadas reemplaza a cualquier otro formato y o ficha que haya sido sugerido previamente y de manera referencial desde el Ministerio de Educación y que se haya estado usando con el fin de sustentar las actividades realizadas durante el trabajo remoto. ¿Está claro, colegas? Entonces, voy a permitirme ingresar a esta ficha de seguimiento que nosotros presentamos. Aquí está. Esta es mi ficha de seguimiento de las semanas trabajadas hasta el momento. La semana número 7, el último viernes. Bueno, este informe que habitualmente lo hemos presentado por la orden de las instancias superiores queda sin efecto en cuanto a su obligación por parte nuestra. La podemos utilizar, la voy a seguir utilizando como una ficha de seguimiento referencial para poder ayudarme en el trabajo remoto que hago con mis estudiantes, pero la prioridad y lo oficial entonces se sustenta únicamente en el informe o el formato que a continuación vamos a compartir. Correcto. Vamos a volver al numeral número 7 y está claro. Quiero que por favor, colegas y directivos que nos están escuchando, nos detengamos aquí y volvamos a leer y compartir este numeral de este oficio múltiple. Indicar que en adelante el informe mensual de las actividades realizadas, el que vamos a ver a continuación, reemplaza, no dice complementa, reemplaza a cualquier otro formato o ficha que haya sido sugerido previamente y de manera referencial desde el Ministerio de Educación y que se haya estado usando con el fin de sustentar las actividades realizadas durante el trabajo remoto. Por lo tanto, ha quedado claro entonces por lo expuesto que ahora tenemos que abocarnos este fin de semana a llenar los formatos siguientes. La ficha de seguimiento, a criterio, la podemos descartar o la podemos complementar para nuestro trabajo interno, como hacíamos habitualmente físicamente con nuestros registros de asistencia o de evaluación. Pero nuestro deber únicamente es llenar los formatos siguientes. Vamos a ir con los adjuntos, pero hay que recordar que cualquier consulta adicional, además nos dice este oficio múltiple, en relación a los informes y anexos puede contactar a los especialistas y aquí están los correos institucionales de cada uno de ellos. Ever Eduardo Calle, su correo institucional es calle@minedo.gov.p y Joselito Henry Ulloa Benítez julioa@minedo.gov.p. Entonces,
Esta firma, reitero, lleva la firma este oficio múltiple lleva la firma del director técnico normativo de docentes, firmado digitalmente entonces por la señora Silva Flores Carlos Nino. Los anexos. Los anexos son importantes para poder comprender a qué se refiere estos dos formatos. Primero, el formato mensual de las actividades realizadas, y también tenemos en el formato número 2 el informe sobre el balance del periodo de trabajo remoto efectuado durante los meses de marzo y abril. Voy a dejarles un enlace para que a través de Google Drive puedan descargar, a los que aún o colegas que aún no cuentan con este oficio múltiple en digital. El formato lo tenemos también en Word. Lo vamos a subir a través del Drive para que en los comentarios puedan ustedes descargarlo. El informe mensual de las actividades realizadas. Este informe, en las consideraciones, dice: es aplicable a docentes y auxiliares de educación, por lo cual deben hacer referencia a las actividades que correspondan de acuerdo al cargo que están ejerciendo, el trabajo pedagógico de los docentes y el técnico pedagógico de los auxiliares. El objetivo de este informe es describir las actividades realizadas durante el mes como sustento que valida la carga laboral asumida. Este informe es utilizado como insumo por el director para llenar los formatos ya antes mencionados. El reporte tiene periodicidad mensual. El reporte es mensual. Se considera primera semana del mes, a la que incluye como mínimo el primer día laborable del mismo. Los auxiliares de educación, atención, en el contexto de la emergencia nacional, reportan acerca de las funciones realizadas en el marco de lo establecido en la resolución viceministerial 052-2016. No es obligatorio. Atención, colegas, vamos a marcar más este punto. No es obligatorio incluir evidencias para sustentar las actividades descritas. De manera opcional, en caso se contara con evidencias, estas podrán ser anexadas al presente informe. No es obligatorio incluir evidencias para sustentar las actividades descritas. Estoy reiterando. De manera opcional, en caso se contara con evidencias, estas podrán ser anexadas al presente informe. Y este es el formato número 1 para nuestro informe mensual de las actividades, los que tenemos que presentar hasta que termine el trabajo remoto. Puede ser todo el año o dependiendo del avance o retroceso de la pandemia. Datos generales, correcto, llenamos la institución, el cargo, nivel, modalidad, área, grado, turno, etc. Y pasamos a la plantilla. Datos y accesos de los estudiantes. Para el caso de educación secundaria hay que presentar la información por grado y sección a cargo de forma específica, porque colegas que tienen varios grados en el nivel secundario. Se marca con una X el canal o canales por los cuales accedieron los estudiantes a las experiencias de aprendizaje de Aprendo en Casa durante la semana correspondiente. Entonces llenamos esta lista con nuestros estudiantes, el número de celular con el cual hemos trabajado con ellos, y como lo hacíamos en el informe o en el formato este formato con el cual trabajamos, podemos ver que hay una relación para poder de igual forma llenar estos formatos de forma mensual, ya no semanal ni diaria. En interno sí, pero al director se le presenta los últimos días hábiles de cada mes, la última semana. Entonces, a través de la televisión, medio de comunicación de acceso a Aprendo en Casa, a través de la radio, a través del internet, otro medio también se especifica. Sin atención también se marca con una X. Con una X se marca en donde corresponda de acuerdo al medio de comunicación que utilizó cada estudiante. Este es el punto sobre datos y accesos de los estudiantes. El punto número 3.
descripción de las actividades realizadas. Considerando los medios de comunicación marcados en la sección 2, ¿de acuerdo? Tiene que tener una hilación con lo que hemos marcado aquí. Detallar la cantidad de alumnos por cada caso y describir los principales logros y dificultades identificados durante el mes. Asimismo, de ser pertinente, incluir sugerencias de mejora. Nos da la posibilidad incluso de poder incluir sugerencias para mejorar. Aquí tenemos las actividades descritas por el formato presente. Acompañar a los estudiantes en sus experiencias de aprendizaje por web, televisión y o radio. Indicar del total de estudiantes a tu cargo el número de estudiantes a quienes has podido acompañar en su aprendizaje y nombrar los medios a través del cual acceden a la estrategia Aprendo en Casa. En caso de tener a cargo más de un grado o sección, agregar las filas que sean necesarias en cada semana. Muy bien, aquí tenemos en detalle las 5 semanas que han incluido, 4 y algo más en días, el mes presente, y aquí llenamos las fechas en cada semana, grado, sección, el número de estudiantes y cuántos han ingresado por televisión y por radio. De ser necesario agregar más filas si es que así corresponde. Solo se pone en numeración estos datos de cada mes, en este caso del mes de mayo. Queridos colegas, luego tenemos que describir los logros del docente en esta actividad, en nuestro trabajo pedagógico en la modalidad remota. ¿Qué logros hemos nosotros notado que podíamos o que podríamos describirlo en esta columna inferior? Las dificultades del docente en esta actividad, y finalmente también tenemos la facultad de poder describir sugerencias para mejorar el trabajo en esta actividad. La actividad es acompañamiento a los estudiantes en sus experiencias de aprendizaje. Nos han sistematizado el trabajo remoto en actividades. Actividad número 2. Adecuación o adaptación de actividades y o generación de materiales complementarios. Nombrar las actividades que hayas adaptado y, de ser el caso, los materiales complementarios que hayas generado o las páginas en los cuadernos de trabajo que hayas trabajado. Aquí tenemos las semanas del mes y las actividades que hemos adaptado, los materiales que nosotros hemos generado y las páginas del cuaderno de trabajo que hemos nosotros con los estudiantes también trabajado en esta semana 1 o la semana 2, 3 o 4 del mes de mayo. Respondiendo a la actividad 2, adecuación o adaptación de actividades y o generación de materiales complementarios. De igual manera, en esta actividad, nuestros logros del docente que hemos logrado respecto a la adecuación o adaptación de actividades o materiales complementarios, qué dificultades hemos tenido y las sugerencias para mejorar nuestro trabajo en esta actividad. Un proceso de reflexión que lo describimos en estas columnas. Muy bien, entonces ha quedado claro que nuestra descripción de actividades realizadas de forma mensual la tenemos que dimensionar en actividades. La primera actividad, acompañamiento a los estudiantes en sus experiencias de aprendizaje. Reiteramos. Segunda actividad, adecuación o adaptación de actividades y o generación de materiales complementarios. Actividad tercera, recojo de evidencias y retroalimentación a los estudiantes. Aquí tenemos que indicar las evidencias que hemos recibido de nuestros estudiantes y aspectos más comunes en que hemos brindado la retroalimentación. Esta actividad de recojo de evidencias y retroalimentación de estudiantes también la detallamos por semana. Semana 1 en el mes de mayo, permítanme, hemos comenzado exactamente el 4 de mayo. Así es, el lunes 4 de mayo, estoy viendo
el calendario y del 4 de mayo al 9 de mayo qué evidencias hemos recogido y qué aspectos de nuestras actividades hemos retroalimentado en esta semana. A modo de resumen, podemos de esta manera trabajar cada semana esta actividad número 3, recojo de evidencias y retroalimentación a los estudiantes. De igual forma, logros, dificultades y sugerencias. La actividad número 4, esta actividad ya tenemos en nuestro trabajo enmarcadas en este oficio múltiple, trabajo colegiado y coordinación con el director o equipo directivo. Una forma de poder nombrar las acciones de coordinación o los temas en torno a los cuales giró el trabajo colegiado. Colegas que en las diferentes instituciones públicas se están reuniendo semanalmente, intercaladamente en cuanto a días, tal vez 2 días a la semana, 3 días. Entonces acá tenemos que registrar estas reuniones a través de diferentes plataformas o medios. El trabajo colegiado ya forma parte normativa de nuestra labor remota. Por semana, acciones de coordinación con el directivo o con el equipo directivo, entonces, y el tema del trabajo colegiado. Tenemos a modo de título que poner qué tema hemos trabajado en las reuniones semanales en coordinación con los colegas y con los directores o directivos de la institución educativa pública. Logros del docente en esta actividad, dificultades y sugerencias. Muy bien, esta es la actividad número 4, trabajo colegiado y coordinación con el director o equipo directivo. Tenemos la quinta actividad. Tenemos esta dimensión que se refiere a la comunicación con las familias. También está normado. Entonces, la actividad número 5, indicar el número de familias con el que pudo comunicarse y nombrar los temas recurrentes en torno a los cuales giró la comunicación. Número de familias, temas de la comunicación de cada semana. Entonces, solamente podemos entender de forma clara que en literal ponemos la cantidad de familias con las cuales nos hemos comunicado. 4 familias, 5 familias. Habitualmente lo hacemos con papás o mamás de estudiantes que tal vez no asistieron a la reunión en el grupo o no presentaron alguna actividad. Hacemos la sumatoria cada semana y la plasmamos en este cuadro. Y temas de la comunicación, retraso en la entrega de actividades, ausencia del estudiante en el trabajo virtual, alguna ocurrencia que haya sido motivo para poder nosotros tener que comunicarnos directamente con las familias o los tutores de los estudiantes. Logros, dificultades del docente y las sugerencias también como en cada actividad. Finalmente tenemos la sexta dimensión o actividad en la cual sustentamos el trabajo remoto cada mes. Otras actividades realizadas. Nombrar otras actividades que considere importante relevar. Muy bien. El docente ya puede aportar alguna relevancia que sea meritoria para poder reportarla. La tenemos aquí por semana. Actividades que consideramos importante nosotros darle la relevancia del caso, la podemos plasmar aquí escribiendo en cada columna por semana. Logros, dificultades y sugerencias como en cada dimensión. Muy bien, entonces, queridos maestros y maestras, este es el formato oficial que tenemos que nosotros trabajar cada mes, el informe mensual de nuestras actividades realizadas, que ya reemplaza a nuestro ya acostumbrado, ya estábamos acostumbrados a este trabajo en el Excel, pero que por lo que hemos visto nos va a seguir siendo de utilidad para poder complementar nuestro trabajo. Nos podemos
Podemos tomar como insumo a nivel de aula estos registros de las sesiones, que es mucho más específica y diaria, para poder nosotros hacer las sumatorias y los análisis al final, porque este informe que tenemos que hacerlo mensualmente es producto de un trabajo mensual. Entonces tenemos que semanalmente registrar en interno, por así decirlo, las cantidades para poder al final reportar el mes a nuestro director o directora de las instituciones educativas, de todos los niveles, además de los colegios militares y siempre y cuando sean de gestión pública. Bueno, en resumen entonces, los aspectos de este formato: datos generales en el número 1, 2, datos y accesos de los estudiantes, aquí está, en todo el mes, y descripción de las actividades realizadas. Nos han dividido por actividades. El docente en el trabajo remoto, a partir de esta normatividad, tiene 6 formas de trabajo, 6 actividades que integran el trabajo remoto. La primera de ellas: acompañar a los estudiantes en sus experiencias de aprendizaje por web, televisión y o radio. En la actividad número 2, para llenar nuestro trabajo mensual respecto a la adecuación o adaptación de actividades y o generación de materiales complementarios. Es parte del trabajo remoto y se registra también por semana. En la actividad número 3, el docente en el mes tiene que reportar acerca del recojo de evidencias y retroalimentación a los estudiantes. Actividad número 4, trabajo colegiado y coordinación con el director o equipo directivo. Las reuniones tienen que tener un fin, un tema tratado, un asunto. Entonces se tiene que registrar por semana, tiene que haber una coordinación entre docentes de cada institución para poder colocar el mismo tema, obviamente. Entonces hay un trabajo previo que esperemos realicen los directivos o ya hayan realizado analizando este oficio múltiple. Actividad número 5, comunicación con las familias. Y finalmente la actividad número 6, otras actividades realizadas. Sobre nuestro trabajo remoto obligatorio desde el mes de mayo. Hoy estamos miércoles y los colegas que aún no tenían esta información lo vamos a compartir, y también les vamos a compartir en formato Word estas plantillas para que la podamos trabajar y presentar sin ningún problema a nuestro director o directora de nuestra institución educativa. En el formato número 2 tenemos un informe sobre el balance del periodo de trabajo remoto efectuado durante los meses de marzo y abril. De ser el caso, porque ya leímos en el oficio múltiple que esto es en el caso que los directores no hayan sustentado el trabajo remoto a nivel institucional frente a la UGEL. Entonces tenemos aquellos docentes que tienen ese pendiente, tienen que llenar este formato. El resumen de las actividades, pero a nivel nacional hemos comenzado el 6 de abril trabajando remotamente. En marzo solo hemos estado reunidos una semana o 2 semanas esperando el buen inicio del año escolar. Entonces, en el caso nuestro, así fue nuestro trabajo. Entonces, este formato tiene algunas variaciones sucintas para poder trabajar y reportar nuestro análisis y nuestro trabajo del mes de marzo y de abril que ya ha pasado, pero que el ministerio de forma oficial da alcance para poder llenarlo en el caso de las instituciones que no reportaron a UGEL su informe mensual de asistencia de los docentes y trabajo en marzo y abril. Correcto.